bien, bien? Gracias a Dios, todo. Qué bueno, me alegra. Bueno, en primera instancia, entonces, quiero leer las personas que quedaron eh, eximidas. Esto con el propósito de, pues todavía faltan unas personas que no han contestado el examen, por eso no he podido publicar las notas todavía. Aspiro a que, pues, como el examen está habilitado hasta hoy a medianoche, entonces, pues aspiro a que contesten el examen y ya tener esas calificaciones listas, ¿ok? Eh, las personas que están eximidas son Ana del Pilar Bustos, Diana Paola Morales, Flor María Nicolasa Niño, Edilia Prieto, Beatriz Elena Rojas, Mayra Alejandra Solarte y Ninfa Velázquez, ¿ok? Entonces, digamos que esas son las personas que quedaron eximidas. Recuerden que el criterio que se utiliza para eximirlos es que queden con nota de, digamos que el promedio ponderado entre el primer corte y el segundo corte lo tengan en 3 o más de 3. ¿Listo? Entonces, como para que tengan eso presente, igual hubo personas que no alcanzaron a cumplir ese criterio, pero teniendo en cuenta que participaron en clase y todo esto, pues digamos que con eso les ayudó para que quedaran eximidos. ¿Y eximidos qué es? Entonces, pues que las personas no necesitan presentar, si quieren, no presentan taller ni examen de la unidad 3 y en contraprestación yo les coloco un 4 en ese corte, ¿ok? Entonces, como para que lo tengan presente. Mm, ¿Qué más era lo que les iba a decir antes de iniciar? Bueno, bueno, digamos que frente al examen, bueno, en el taller pues les fue bien. Hubo talleres de talleres, ¿no? Personas que son muy organizadas, muy ordenadas, eh, digamos que lo hicieron de esa manera, eh, de esos talleres que dan ganas de leerlos, así sea parte tributaria y sobre todo ese componente de reforma tributaria, pero digamos que lo hicieron bastante bien. Entonces, pues, por ese lado, muy bien. En el examen, sí, digamos que hubo notas bajitas, ¿sí? Eh, y otras muy buenas. Pero sí, básicamente lo que les quiero comentar es que las notas quedan publicadas el día de mañana, porque como les digo, me faltan 2 personas porque hagan su examen. Y una vez estén esas 2 notas ya procederé a publicarlas para que ustedes puedan ver esas notas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, algo al respecto que quieran que aclaremos. Profesor, yo Dime. acabo de hacer el examen. No sé si alcanzó a tomar en cuenta mi nota. Sí, 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 ya la tomé. Lo que pasa es que en el primer examen no te fue muy bien, ¿cierto? sí, correcto, así es. Sí, ese fue el que no te permitió tener una buena definitiva y ahí donde digamos que no alcanzaste a tener mm, digamos que alcanzaras a quedar eximida, no, no alcanzaste con la nota que te quedó al final. Pero ya está la nota, ya la tengo, entonces no hay lío. Pero como les digo, simplemente me faltan 2 personas, tan pronto ellos resuelvan el examen, yo publico las notas y ya las pueden ver en la plataforma. Igual ya están publicadas por Brightspace, ¿ok? Entonces ahí las pueden chequearlas y darse en cuenta del tema. Bueno, ¿qué más les cuento? ¿Alguien hizo el ejercicio que habíamos dicho la semana pasada? Sí, profe, yo. ¡Ay, qué chévere!
¿Quieres compartir pantalla o cómo quieres que abordemos el tema? Pues yo no sé cómo se comparte pantalla, profe, yo nunca lo he hecho. Ah, ok, ok. Creo que En- tengo que entrar a los tres punticos. Vamos a ver. Sí, no, al lado de los tres No, profe, punticos no hay... puedo porque, perdón, profe, no puedo compartir pantalla porque no sé qué pasó con el sistema, pero me ha sacado 2 veces y estoy como invitada. Ah, Entonces, no se me activa la el opción. compartir pantalla. Ok, ok, listo. No, no, no hay problema entonces. Entonces voy a compartir yo el ejercicio y me vas contando ahí al respecto, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, dame un momento, por favor. Listo, entonces básicamente el ejercicio decía, chica, espera, porque no me están dando. Permítame. Listo, entonces habíamos dicho que este ejercicio pues iba a arrancar con el año, creo que fue que quedamos en el 2013, ¿cierto? 2013. Perfecto, bien. Entonces, digamos que ahí es 2013, digamos que el 28 de agosto de 2013 a 26 de septiembre de 2017, no ha habido emplazamiento, no hay impuesto a cargo, no hay ingresos, no hay saldo a favor. Entonces se mira el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, 258.964.000. La VT del 2017 estaba a 31.859. La sanción mínima de ese año corresponde a 319.000. Y así las cosas, entonces, ¿cuántos son los meses? Pues, profe, con base en el anterior, a mí me dio 49 meses. Con base en el 40. ejercicio anterior, cuando liquidó 24 meses, aunque yo ahí tengo una duda. Sí, dime. Pues es que la duda es que la norma dice que por mes o fracción de mes. Entonces Sí, yo diría que hay una fracción de mes en el 28 de agosto, el 28 de agosto del 2013 y hay otra fracción de mes en el 26 de octubre del 2017. Entonces, para mí en ese sentido, pues a mí me daría 50, pero en el anterior, cuando el profe liquidó solamente 24 meses y no 25, entonces me quedé con la duda ahí. 24 meses. Bueno, digamos que aquí lo que tú mencionas es cierto. El 28 de agosto del 2010, hay por esos 2 días, como dice fracción de mes, se cuenta como un mes. Sí, correcto. Entonces ahí me daría 50 meses. Ok, bien, Así me entonces, daría 50, pero entonces esa era la duda que tenía porque en el anterior ejercicio, ya le digo en cuál anterior ejercicio, profe. En el anterior ejercicio en el que no había, cuando no hay impuesto a cargo, usted colocó 24 meses y a mí pues me daba 25, entonces ahí tuve la duda. Realmente por eso ah, tuve la duda.
no, pero es tal cual como estás haciendo las cuentas, así es, ¿ok? O sea, O sea, no, son no, 50 meses. exactamente, sí, sí debe ser, pero sí debe ser que me equivoqué ahí en ese ejercicio, pero tal cual la cuenta que estás haciendo, eso es, o sea, no, Sí, no, no hay porque que, yo, o sea, yo cómo lo cuento, profe. En este caso yo conté de agosto a diciembre 5 meses, 12 del 2014, 12 del 2015, 12 del 2016 y 9 del 2017. Ahí me da 50 meses. ok, perfecto, entonces Con hagámoslo con base en los, eso y de acuerdo a la norma dice que cuando no hay ingreso, cuando no hay ingresos en el periodo, se debe liquidar sobre el patrimonio inmediatamente anterior y que se debe liquidar sobre el 1%. ok, Entonces entonces, ahí cogí los 258.964, lo multipliqué por el 1% y lo multipliqué por 50 y me da una sanción liquidada de 129.482.000. pero bueno, recuerda que hay unas condiciones, ¿no? No, Porque, sí, pero inicialmente eso es lo que me dio. La sanción me dio perfecto, 129.482.000. listo, 629. ¿Y con eso qué más hiciste? Entonces, con base en eso y de acuerdo al artículo, dice que no se puede pagar, cuando no existe, no se puede exceder a la menor cifra entre el 10%, liquidándole el 10% del patrimonio inmediatamente anterior o el doble del saldo a favor o los 2.500 VTs. Perfecto, ¿y Entonces, esas cuentas sacando el cómo te 10% dan? de patrimonio me da 25.896.400, sacando Perfecto, los VTs al valor de 31 me da 79.647.500 y en ese caso, entonces la cifra menor sería la que sale de liquidar el 10% del patrimonio, o sea, los 25.896.000. 896. Perfecto, muy bien, Así eso lo hice es. yo, profe, pero no sé. Oh, está muy bien. Entonces, sí, básicamente, pues con las cuentas que yo tenía aquí de los 85 meses, que era la trampa que les quería poner, los 85 meses, digamos que aquí se reducen a los 50 tuyos, saca uno la cuenta, pero esa cuenta comienza uno a aplicarle, bueno, digamos que los 258 millones por el 1% por los 85 meses da 220 millones 119 con los 85 meses. ¿Listo? Sí, correcto. Con la Y lo que trampa nos, del 2010. exacto. Y lo que nos dice la norma es, pero tenga en cuenta que esa cifra que le dé, usted tiene que compararla con otras cifras para que escoja de esas la menor. La menor, Entonces sí, nos dice, correcto. seleccione el 10% del patrimonio el 10% del patrimonio líquido, 25.896.000. Doble del saldo a favor si lo hubiera, como el saldo es cero, pues no nos aplica. Suma de las 2.500 VT, si no existe saldo a favor, nos da 79.647. Y la Correcto. cifra menor, perdón, No, sí, profe, está bien. Estoy y diciéndole la, que sí estoy. ok, y la cifra menor entre las tres, pues es la de los 25.896.000. Entonces, muy bien, permíteme, voy a... Buenas noches. buenas noches, ¿con quién, Con quién Ninfa, saludo? profe. Ah, hola, Ninfa, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bien. Entonces, profe, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué en el anterior usted le quedó 24 meses y no 25? Si No, debe hablamos ser de que, fracción, sí, 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 debe ser un error que cometí ahí y no me di cuenta, pero pero ninguno en la clase tampoco lo dijo y Ninfa que anda súper repila tampoco se dio cuenta de eso. No, sí. es Ahí le que yo jalo las acabé de orejas a entrar a Ninfa. la clase. No, es que yo acabé de entrar a la clase. No, en la clase anterior, Ninfa. Ah, no. No, sí, es que por lo que íbamos corriendo ya íbamos al final de la hora, pero sí, tuvo que ser que cometí algún error ahí, pero no te preocupes, Flor, tal cual la interpretación que haces, así es Ok, lo que dice la norma, ¿ok? ok, profe. Entonces, permíteme.
Porque pues de acuerdo a lo que usted también nos ha dicho, uno tiene que tener también mucho cuidado al liquidar la sanción, porque si no lo hace mal, eso implica a que le hagan a uno un requerimiento. Entonces uno... Sí, 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 claro. Pero mira que con todo bueno, digamos que en este tipo de casos, como hay que hacer varias comparaciones, mira que con todo y eso que teníamos, que yo tenía 85 meses, que tenía, que lo había hecho con base en 85 meses y que obviamente el impuesto, la sanción a pagar había sido mayor, con las condiciones nos dio tal cual. Tú con tus 50 meses, yo con mis 85 y lo que teníamos que pagar de multa era los 25 millones. Entonces, Pero en pues, caso de que no existiese esa norma que nos da el 640, entonces la sanción quedaría más liquidada, profe. O sea, sin mirar las excepciones que no hace el doble, ni de que sea el 10%, ni el menor, ni nada de eso, la sanción quedaría más liquidada. sí, 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 claro, sí. Evidentemente, si uno no cuenta bien los meses, total, eso nos queda mal, ¿sí? Igual habrá que, sí, digamos que ahí fue algún error que tuve que haber cometido cuando estábamos haciendo el No, ejercicio, profe, no, pero yo le entiendo sus errores y todo, gracias a Dios que sí, pero entonces eso fue lo que a mí, yo le dije, no, pero me da 50 porque, pero si lo hago igual al anterior, entonces dije, bueno, pues yo participo en clase y le digo cuál es la duda y cuál es la inquietud que tengo, porque pues si me dice mes o fracciones más, es que si a mí se me vence el 24, perdón, a mí se me vence el 30, por decir algo, es un mes de 30 días, y la presento el primero del mes siguiente, automáticamente me dice, usted tiene que pagar sanción por extemporaneidad, y uno, ay, pero por un día lo tiene que hacer, sí, claro. porque un Sí, día para la DIAN es una fracción. exacto, sí. Entonces, frente a eso, Flor, entonces tú habías sacado en el examen 4, con esto que hiciste, entonces te lo subí a 5. ¿Listo? Ah, claro, gracias, profe, no, no importa, pero pues también había quedado acentuada Sí, de sí, de presentar el examen y la actividad 3 de acuerdo a lo que alcancé a escuchar al comienzo. exactamente. Gracias, profe, Entonces, muy gentil. no, 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 a ti por la participación. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ay, espere, porque... Listo, entonces, aquí hay otro de los ejercicios. Eh, básicamente acá, entonces, bueno, esto era lo del ejercicio que estábamos haciendo. Y ahora vamos a entrar a hablar acerca de lo que es la sanción por extemporaneidad con posterioridad al emplazamiento. Los otros ejercicios que estábamos haciendo era sin emplazamiento, esto es con emplazamiento, ¿ok? Entonces, en este escenario, cuando estamos hablando de sanción por extemporaneidad, pero cuando la DIAN es la que nos golpea la puerta y nos dice, oiga, usted no ha pagado, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar? Entonces, en ese escenario, el contribuyente, eh, digamos que presenta la declaración tributaria con posterioridad al emplazamiento, un emplazamiento que obviamente pues ha sido proferido por la DIAN. En ese caso, pues habrá que liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención, si es que es agente retenedor, o digamos que el 10% del impuesto a cargo o de esa retención, sin que exceda el 200% del impuesto o retención, según sea el caso. Y todo eso, digamos que enmarcado en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Entonces, en ese orden de ideas, aquí aparece lo que es el estatuto. Y aquí nos dice la extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Nos dice que el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento
deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10%. Anteriormente era ¿cuánto? O sea, sin emplazamiento, ¿cuánto nos cobraban? Para El presentación 5%. únicamente. Perfecto, el 5%. Entonces, señor. equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria sin exceder el 200%. Sin emplazamiento, ¿cuánto era? El 100, creo que era el 100%. Perfecto, el 100%, muy bien. Del impuesto de retención según el caso. Y cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos por el declarante en el periodo objeto de declaración sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos o 4 veces el saldo a favor si lo hubiere o la suma de 5.000 VTs. Entonces todo se duplica, ¿ok? Eso, si se duplican esas condiciones, implica que el impuesto que va a pagar esta persona se le va a duplicar. En el ejemplo que nos traía Flor, digamos que le quedó a la persona por pagar un impuesto de 25.900.000, pongámosle 26 millones, bajo estas condiciones fácilmente tiene que pagar 52 millones. Entonces, mire que no es conveniente esperarse a que lo busque la DIAN, a que lo llame, a que lo invite a hacer esa declaración, sino que antes usted se anticipe y pueda cubrir esa obligación lo más rápido posible. En caso que no haya ingresos, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra resultante de aplicar el 20% del mismo, el 20% al mismo o de 4 veces del saldo a favor si lo hubiere o de la suma de 5.000 VTs. ¿Ok? Esta sanción Todo se se cobrará, duplica. perdón, Todo se duplica, profe, ¿cierto? exacto, sí, todo se duplica. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento del pago o del pago en el impuesto o retención a cargo del contribuyente, retenedor o responsable. Cuando la declaración se presente con posterioridad a la notificación del auto que ordene inspección tributaria, también se deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad a la que se refiere este artículo. Entonces, la moraleja de todo esto es no espere a ese emplazamiento. Anticípese a eso, presente esa declaración. Si usted sabe que se le olvidó, se le pasó, cosas pasan, ¿sí? Y más en el sector empresarial, alguna situación puede llegar a ocurrir. Entonces, anticípese a eso, vaya y presente esa declaración de una vez, liquide esa sanción con base en el 5% y sale de ese chicharrón, ¿sí? Entre más lo deje, eso le empieza a facturar, eso es un taxímetro andando, ¿ok? Entonces, Yo tengo una duda. dime. Es que lo que pasa es que yo tengo un caso como muy cercano y es que, por ejemplo, presentaron la declaración de renta a unas personas que recibieron una herencia, ¿sí? Resulta que cuando fueron a liquidar las ganancias ocasionales, ellos recibieron de parte de una finca, unos terrenos, unos vehículos, y parece ser que quedó mal liquidada el hecho de que tomaron como una propiedad como por rural y no por urbano. Pues ellos no se dieron cuenta, pues no se dio cuenta el contador y la gente que contrataron para hacer esa cuestión. Y ahora ustedes eran la multa que tienen que pagar, a ellos los llamaron y toda cosa, pero ellos presentaron, pues presentaron todos los recursos de apelación porque ellos decían que el tiempo, perdón, que el tiempo en los que ellos le estaban requiriendo ya había pasado los 3 años, ¿no? Para poder hacer el reclamo. Sí. Y resulta que la no, me da pena, pero ustedes tenían que presentarlo y nosotros se lo pidieron un día antes. Entonces, después de tanta cosa, les toca que pagar la sanción, 100 millones de pesos a cada uno. Uy, jue mi chica. Pero ven, ellos, es decir, el contador, ¿por qué dedujo que era rural y no urbana?
Pues, profe, yo no sé qué fue lo que pasó. Hay un error de cálculo. Un error de cálculo, eso contrataron el mejor contador para que, o sea, está la contadora de la empresa y se contrató un contador, pues, el duro del territorio. Y no, el Señor le echó la bendición. Yo no, eso está perfecto. Pero muy raro, porque pues para eso tenía que tener ahí el impuesto, ¿no? El predial y en el predial Claro, dice si es. estaba todo, pero la verdad no sé qué pasó. Supuestamente, según lo que yo leí, pues porque a mí me pasaron los documentos para leer, esto sí fue como es, como una interpretación de rural a urbano, o que no se presentó el valor que era. Es como algo que tiene que ver con eso, es como un porcentaje que tiene que ver con eso. Entonces no se tuvo en cuenta ese porcentaje. Pero, profe, pero lo que usted dice es cierto, uno hace siempre la declaración y lo mínimo es el predial. Así sea rural, así sea urbano, así sea lo que sea, es el predial. Lo que pasa es que si la DIAN se está fijando en el valor que le fue enviado por la oficina de impuestos del municipio, pues está equivocada. Entonces ahí es donde uno tiene que aclarar, no, la declaración, porque creo que yo compartí ese tema con el profe en la clase anterior. O sea, hace 3 clases en la que yo le decía que había una que nos la habían devuelto por patrimonio y era porque estaban tomando una finca y el municipio les había mandado, por decir algo, la finca vale 3 mil millones de pesos, entonces 3 mil millones para el uno, 3 mil millones para el otro, 3 mil millones para el tercero, porque son 3 propietarios, y entonces cuando llegó notificación de que tenía que a lo que tenían la habían reportada. Entonces, lo que les creo que lo comenté, le dije, no, pues se adjuntó todo, se adjuntó el predial, se adjuntó la escritura, se especificó que era un bien que eran 3 dueños y que cada uno estaba declarando su parte correspondiente y que el patrimonio de ella era tanto, tanto y tanto, y ahí la DIAN lo corrigió y mandó, que eso también se lo comenté al profe, que decía, no, tranquilo, no se preocupen, y nosotros no, como así que no se preocupe, pues mande una resolución en la que usted diga que estamos bien y no es que tranquilos si nos equivocamos y nos estamos guiando por los informes que tenemos nosotros acá. Eso lo había comentado yo cuando hablábamos de las inexactitudes. Entonces es bien raro, Ninfa, que no hagan eso porque, y lo que dice el profe es cierto. No, ya sé, eso ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y la DIAN tiene la razón. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, la DIAN tiene la razón. Sí, duro. Y muy alta la sanción, ¿no? Sí, porque es que supuestamente, o sea, ellos declararon los valores altos, pero inclusive no alcanzó, porque es que ellos dejaron, o sea, es como si hubieran dicho, la casa vale 500 millones y resulta que de esos 500 millones, por ser esto rural, debe tenerse un porcentaje, por ser urbano debe tenerse otro porcentaje. ¿Es así, profe, o no? Sí. Entonces parece ser que cuando hicieron el cálculo se equivocaron y lo pasaron con la tarifa que no era. Hasta donde yo entendí fue así. Pasaron con la tarifa que no era y ahí fue donde hubo el error. Pero el error ellos no lo pillaron por ese lado. El error fue otra cosita. Ah, madre. Eso fue en el 2014, para el 2015, en una información exógena. En uno de los viajes fue reportado un viaje a la mamá y la mamá no tenía nada que ver con vehículos. La mamá en la herencia dijo, yo no quiero carros, o sea, a mí déjenme en las casas. Digo, yo con las casas me entiendo, pero con los vehículos, ustedes que son chinos se encarguen de todos los carros, de las mulas que ellos tenían. Y resulta que de eso le dieron un viaje a ella, a nombre de ella. Pues, ¿quién iba a saber que a nombre de ella iba a salir una planilla? Y pues todos los viajes que salen por placas, pues uno no tiene en cuenta si un tráiler se lo pusieron a nombre de ella. O sea, la verdad le habían puesto el 1% de un tráiler a ella para que ella no saliera de una empresa cooperativa de transporte. Y ahí fue donde hubo el error.
como pertenecía el 1%, la planilla salió a nombre de ella. Y la verdad, ninguno nos dimos cuenta, pero la DIAN sí. Y nosotros no tuvimos en cuenta ese ingreso de 1 millón de pesos, por 1 millón de pesos, un ingreso de 1 millón de pesos. ¿Y lo descubrió la DIAN por un solo millón? Como ellos reportan el exógeno, y nosotros no reportamos ese año el transporte de ellos, el transporte ese que fue a nombre de ella. Sí. Entonces, No, qué de malas. ajá, y De malas. a raíz de eso investigaron y se dieron cuenta del otro error. No, Entonces claro. a la pusieron a pagar, ¿cómo es que se llama? Impuesto a la riqueza, de 2 años. La DIAN dijo, listo, hagamos una cosa. Entonces, como la señora no era dueña del vehículo al 100% ni nada, entonces, con lo que ella tiene, hagamos el impuesto a la riqueza, y le cobraron el impuesto a la riqueza. Pero a ustedes, niñitos, sí, me da mucha pena, pero ustedes sí paguen la otra multa. Hijo de mi chica. Sí, eso, una visita a la DIAN es, mi chica, darle papaya que le descubran a uno muchos errorcitos que de pronto hasta inocentemente se están cometiendo. Y era lo que más o menos les decía cuando estábamos en normas internacionales y era todo el tema de la CINIF 23. Y es que uno en la empresa sabe eh, cuáles son esos vacíos o cuáles son esas cositas en las que uno tiene duda, pero que pues igual uno lo tiene, lo sigue manejando ahí como lo venía manejando históricamente, porque pues así ha pasado y nunca nos han dicho nada. Pero esos vacíos que existen, sí es importante que, como dice la norma, bueno, si usted es grupo uno, porque si es grupo 2, pues hágase esa autoauditoría como con el ánimo de mirar a ver, eh, pues digamos que qué cosas se están haciendo por ahí en la nebulosa, cosas que sobre las cuales se tenga algún tipo de vacío. ¿Para qué? Para poder escalarlo y poder tomar una decisión de cómo lo deberíamos hacer de aquí en adelante para evitar seguir cometiendo el mismo error, ¿sí? Pero eso pasa en todas las empresas. Eso, o sea, tanto es así que cuando salió esa CINIF 23, las grandes empresas fueron las que pusieron el grito en el cielo. Dijeron, no, 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 pero ¿cómo se le ocurre que me voy a desnudar en frente suyo, señor Dian? Pues eso no tiene presentación porque usted me va a caer precisamente con una infinidad de sanciones y pues de eso no se trata. Entonces, esa CINIR tenía ese inconveniente, pero igual ahí lo siguieron haciendo y se les recomienda, está a nivel de recomendación, pero no demoran en ponerlo obligatorio. Usted sabe que eh, las recomendaciones de la DIAN tienen el efecto inverso de los impuestos temporales, ¿no? Los impuestos temporales, eh, esos nunca los quitan, las recomendaciones, es así, digamos que se agiliza mucho el proceso de su implementación. Entonces, posiblemente el tema de la implementación de la CINIF 23 no demore en llegar a las pymes y ahí pues digamos que ya el tema pues, va a ser un poquito más delicado porque siempre en las organizaciones hay dudas en algunos conceptos, pero usted no quiere irse a ventilarlo a la DIAN porque pues está diciéndole, sacándole una banderita, oiga, revíseme, ¿sí? Entonces usted se queda callado y prefiere mirar y seguir así por debajo haciendo las cosas con esas dudas, con esos vacíos, lo cual pues digamos que está mal. ¿Por qué? Porque uno no está exento de que la DIAN le caiga en cualquier momento. Entonces, la recomendación ahí sí es tratar de mirar cómo se minimiza ese tipo de errores, ese tipo de vacíos que se tienen a nivel de parte tributaria y mirar a ver cómo lo resuelve uno con el ánimo de pues, evitar que eso se siga presentando, porque para allá va todo. O sea, cada vez la DIAN es mucho más estricta, cada vez la DIAN está poniendo más torniquetes frente al tema de impuestos y obviamente pues tal y como yo les he dicho siempre, pues la DIAN hace la inversa de un banco, ¿sí? Un banco, si a alguien le queda mal, le embarga y recupera la plata, ¿sí? La DIAN no, la DIAN dice, ay, este señor me quedó mal, entonces los juiciosos vamos a dividirnos todo esto que este señor ha dejado de pagar, lo dividimos entre los que sí pagan y ahí yo recupero la plata. Y pues eso no tiene ningún tipo de presentación tampoco, ¿ok? Pero así es como trabaja la DIAN, ¿sí? Prefiere
cobrarle a los cumplidos, a los que son juiciosos, que ponerse a perseguir a los evasores. Y esa, digamos que es una dinámica que ha venido utilizando la DIAN desde hace mucho tiempo. Ojalá eso cambie, pero sí, es bien complicado. Entonces, aquí mirando el tema del impuesto a cargo con emplazamiento, miremos este ejemplo para empezar a revisar y entender las diversas particularidades que pueden ir saliendo frente al tema. Entonces nos dice cuál fue la fecha oportuna de presentación de la declaración. El 24 de agosto del 2018. Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración, el 22 de agosto de 2019. ¿Se ha recibido emplazamiento? Sí hemos recibido emplazamiento. Impuesto a cargo de la declaración tributaria, tenemos un impuesto de 1.416.000. La VT del año en la que se presentó la declaración fue del año 2000, aquí me quedó mal porque le dejé 2017. Es 2019, exacto. Es 2019, por favor, ahí. Eso. Bueno, 2019. Sanción mínima. Ay, si alguien puede verificar si este valor, si es el que corresponde al 2019, por favor. Sí, señor, ya lo verifiqué, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Sanción mínima de la declaración para esa época, 343.000. Y los meses o fracción de mes, porfa, ayúdenme a contar, por si de pronto me equivoqué. 13 meses. 13 meses. Perfecto, 13 meses. Y entonces, bajo ese orden de ideas, la liquidación nos da 1.841.000 pesos. ¿De dónde salieron ese 1.841.000 pesos? Esto siempre, entonces, habrá que mirar, habrá que revisar siempre el artículo 640 después de cada sanción, pero básicamente esa liquidación sale de lo siguiente. Nos dice que tomamos el impuesto a cargo, que fue 1.416.000, le aplicamos el 10% teniendo en cuenta que se recibió el emplazamiento. Si no hubiéramos recibido emplazamiento, ¿aquí cuánto va? El 5% que se dio en el Perfecto. Perfectamente, 5% sin emplazamiento, ¿ok? Pero como ya tenemos el emplazamiento, entonces se nos duplica al 10%. Y eso se hace por cada mes o fracción de mes de atraso, en este caso, los 13 meses. Así las cosas, tenemos el 1.416.000, que es el impuesto a pagar por el 10% por los 13 meses. Eso nos da 1.840.800 pesos, ¿ok? Y el resultado no puede exceder el 200% del valor total del impuesto a cargo. El 200% de 1.416.000 es 2.832.000. Pero si hubiera sido sin emplazamiento y nos da un impuesto de esta categoría, ¿cuánto es lo máximo que yo debería pagar? La sanción. No. ¿No? No, digamos que en ese caso, lo que me dice la norma es que el resultado no puede exceder el 100% del impuesto a cargo. En este caso, sin emplazamiento. 920.000. No, en este caso, si... Paga 1.841.000, profe. No. Digamos que aquí estoy haciendo el símil porque aquí estamos diciendo que la liquidación es del 200%. Pero si hubiera sido sin emplazamiento, sin emplazamiento me dice la norma que la sanción no puede superar el monto del impuesto. Y en ese caso el monto del impuesto a pagar es 1.416.000. Si nos hubiera dado una sanción de 1.840.000 sin emplazamiento, lo máximo que yo debería pagar era 1.416.000. 416.000. Exactamente. Pero como aquí estamos haciéndolo con emplazamiento, el emplazamiento, mire, me dice que no puede exceder el 200%. Entonces aquí ya este 1.840.000 está por debajo de ese 200%, que es 2.832.000, ¿sí? Y me dice que, bueno, que no puede ser inferior a la sanción mínima, y la sanción liquidada corresponde a 1.840.800, redondeada a los múltiplos de 1.000 más cercanos, corresponde a 1.841.000 pesos. Entonces, mire lo complejo y
lo oneroso que resulta para una organización proceder de esta manera, hacerse loco con el tema de digamos que esperarse hasta último momento a que la DIAN sea el que lo busque y no usted anticiparse para evitar que la DIAN lo busque, ¿ok? Cuando no tenemos impuesto a cargo, pero sí tenemos emplazamiento, entonces, fecha oportuna de la declaración, 15 de octubre de 2017, la presentamos el 7 de octubre de 2019, se ha recibido sí emplazamiento, impuesto a cargo no tenemos, ingresos brutos 49.568.000, saldo a favor no tenemos, la VT del año 2019 34.270, la sanción mínima 343.000 y los meses o fracción, ¿cuánto les dio? 25 meses, profe. Ok, aquí lo tengo mal, entonces, porque Sí, yo le ese es puse el del error de 24. la vez pasada. Exacto, sí. 25 meses. Permíteme, de una vez lo corrijo, porque si no esto se me sigue. $25 meses. Entonces, esos 25 meses, aquí me toca corregir también, porque hay que liquidarlo por 25. Si alguien me ayuda a hacer esta operación, porfa. Los 49.568.000, Profe, que son está los 12.392.000. 12 millones 392. cerrados. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, Ninfa. Entonces, primero lo grabo porque si no esto me queda mal después y lo daño. Entonces, volvamos al ejemplo. Profe, qué pena, ¿me presta la anterior pantalla donde está el ejercicio propuesto? Sí, claro. Ya te lo coloco aquí con los datos. Con las correcciones. Ok, este era el primero que habíamos visto, que con este no teníamos inconveniente. Este, Espérenme con los que datos. la falta. Eso, ahora sí. Ay, la madre, no copié el texto. Listo, profe. Ok, aquí está mal el dato este este dato está mal, ya lo corrijo. Porque tú me diste el dato correcto, ¿no? Que era, bueno, 49.568.000, pero se toman los ingresos brutos y se le aplica el 1%. Entonces, 49.568.000 por 1% por 25 meses nos da 12.392.000. Y nos dice que sin exceder la cifra menor entre 4 veces el saldo a favor, que gracias a Dios no tenemos, 10% de los ingresos brutos de la declaración tributaria, el 10% de 49 millones es 4.956.800, y la suma de las 5.000 VTs, si no existiese saldo a favor, esas 5.000 VTs nos da 171.350.000. Así las cosas, la menor cifra entre esos tres es los 4.956.800 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Permítame, yo me devuelvo un momentico, listo. Y aquí nos dice entonces el valor que se liquide no podrá ser inferior a la sanción mínima del año en el cual se presentó la declaración. En este caso la sanción liquidada corresponde a 4.956.000 y la sanción se redondea al múltiplo más cercano, 4.957.000. Así quedaría, ¿listo? Y cuando no tenemos impuesto a cargo, ni ingresos brutos, ni saldo a favor. O sea, no tenemos de dónde agarrar. Pues entonces la DIAN dice, ok, venga y miramos el caso. Fecha oportuna, 28 de agosto del 2014.
Fecha en que se realizó la presentación de la declaración, 26 de septiembre de 2017. ¿Se ha recibido emplazamiento? Sí. Impuesto a cargo. Perdón, pero este invierno nos tiene a varios con esta gripita. Ingresos brutos de la declaración tributaria, 0 pesos. Saldo a favor, 0 pesos. Patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, 258.964.000. Esta duele más, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que ya nos manda a mirar específicamente los ingresos, el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior en la declaración. La VT del año en que se presentó la declaración, que fue en el 2017, 31.859, la sanción mínima 319.000 y los meses o fracción, porfa verifíquenlos, 37. 38, profe. 38, ok. Sí, profe. Ok, 38. Y tenemos aquí la liquidación de la sanción en 51.793.000. Vamos a mirar a ver si eso, si nos da o qué cambios debemos efectuar. Entonces nos dice, se tomará el renglón correspondiente al total del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior declarado o no, que es 258.964.000, y se le aplica el 2% por cada mes o fracción de mes. En este caso, 38 dijimos, ¿cierto? Profe, yo Sí, cierro la profe. empresa. Me declaro en No. quiebra y no. Sí, pues esa es una salida, ¿no? Pero ¿y qué tal? Pero se declara en quiebra y la DIAN me dice, no importa que se declare en quiebra, algún día me la tendrá que pagar, me la pagan sus socios, me la paga el que sea, pero me la paga. ¿Sí o no, Bueno, profe? profe, ¿qué pasa cuando es una empresa SAS? ¿En qué sentido, Ninfa? ¿Qué pasa Pues con...? cuando una empresa SAS y no tiene, o sea, que él pone, por ejemplo, el capital son 10 millones de pesos y con eso trabaja y con eso se mantiene y así venda lo que venda, o sea, usted sabe que hay costos, hay gastos y la utilidad es muy pequeña y no alcanza a cubrir bueno, no, porque el patrimonio son 258, se jodió. Sí, exacto. Sí, aquí digamos que la DIAN no pierde en ese tipo de casos, ¿no? La DIAN le dará plazos para que paguen, si no pagan, pues entrará a embargar. Si la empresa se declara en liquidación, pues digamos que los primeros a los que le va a tener que efectuar un acuerdo de pago va a ser a la DIAN. Entonces, digamos que la DIAN tiene todas las de ganar, ¿sí? Ahí en ese, o sea, tanto es así que tiene las de ganar que cuando hay un remate, de un bien inmueble, una bodega, un lote, un terreno, cosas por el estilo, siempre los abogados le recomiendan a las personas que van a adquirir algún bien vía remate, es compre, váyase a la fija comprando los que vende la DIAN, los que la DIAN tiene en remate. ¿Por qué? Porque esos por lo general son bienes que han sido embargados. Diferente a si usted va a adquirir un remate, un bien a través de un remate, cuando es por ahí de la fiscalía. ¿Por qué? Porque esos bienes de la fiscalía son incautados a personas de la mafia, a delincuentes. Entonces, esos bienes tienen todo tipo de historia delictiva detrás de ellos y por más de que haya sido que usted lo obtuvo de buena fe en un remate y se lo ganó, es factible, es decir, eso no elimina que vaya a tener problemas en un futuro. Mientras que con esos de la DIAN no hay, digamos que no existe ese riesgo, porque la DIAN lo que hace es que embarga con base en deudas que los contribuyentes no han cubierto en su momento, y pues ya llega a través de un proceso jurídico y se apropia de esos bienes, ¿sí? Pero digamos que ese es el símil, la diferencia que hay entre un bien embargado por la DIAN y un bien embargado por la Fiscalía. El de la Fiscalía usted no sabe cuál es la trayectoria,
es difícil saber, y eso, ustedes saben que cuando le quitan eso a un narcotraficante o a una persona, un delincuente, pues este trata de recuperarlo, trata de amedrentar a la persona al nuevo propietario y ese tipo de cosas. Entonces no es tan chévere esa experiencia. Puede que de pronto el bien salga un poco más barato, puede que sea un buen negocio, pero a futuro eso es un gran problema y es mejor evitarse eso. ¿Ok? No sé por qué me metí en el tema de los remates, pero bueno. Por lo Entonces que aquí... dijo Ninfa en caso de que las empresas Sí, quebraran. ok, ok, muchas gracias. Pero yo sé, Entonces, profe, que cuando las empresas no tenían esto, le cayeron a los bienes del representante legal. La DIAN le cayó a los bienes del representante legal. pero depende del tipo de sociedad, porque Era digamos que una hay, sociedad limitada en esa época. sí, digamos que hay sociedades en donde el socio responde hasta con sus bienes en el momento en que la empresa se liquide y tenga algún tipo de obligación. Entonces, pues ahí digamos que aplicaría el tema de echarle mano a esos bienes del representante legal, en ese caso, bueno, del representante legal y pues de los socios, ¿no? Pero bueno, en este tipo de casos, Ninfa, ¿ibas a decir algo? Sí, es que ya, pues iba a hablar del ejercicio y le iba a decir que 191 millones no daba, Sí, sino está que mal. daba Ok, 196, 82, perfecto. 640. 196, 812. 82, 640. Perfecto, 196. Entonces, eh, nos dice que el 20% de dicho patrimonio líquido, o sea, de los 258 millones, el 20% son 51.792.000. Me da pena ponerlos a revisar la No, está liquidación, correcto, pero profe. Eso perfecto, está gracias. correcto. 4 veces el saldo a favor, como no tenemos, pues no nos aplica. Las 5.000 VTs valen 159 millones y la cifra menor entre esos es los 51.792.800. Entonces, esa es la cifra que nos toca pagar aquí, 51.793.000. ¿Por qué? Porque redondeamos al 1.000 por encima. Entonces nos queda este valor a pagar. ¿Listo? Listo, profe. Ok, gracias. Entonces, y ahora hagamos uno también que incluye todo el tema de intereses moratorios, pues con el ánimo de mirar cómo se hace eso. Entonces, el cálculo de la sanción luego de presentarse el emplazamiento, la sanción antes de presentarse el emplazamiento se da cuando el contribuyente decide hacer su declaración y explicar por qué no pagó el impuesto, por lo que si no se cumple con el pago en el plazo establecido y no se notifica, pues la DIAN lo notifica como acto de emplazamiento, lo que significa que la sanción por extemporaneidad ya no será del 5, como anteriormente se mencionaba, sino del 10%. En ese tipo de casos, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Fecha oportuna de la declaración, 17 de mayo del 2020. Fecha en la que se realizó la presentación de la declaración, 10 de noviembre de 2020. Entonces aquí es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estaríamos hablando de 7 meses. 7 meses, sí. Perfecto. Hemos recibido emplazamiento. Impuesto que tenemos a cargo es de 30 millones. La VT del 2020 es de 35.607. La sanción mínima es de 356. Los meses son 7. Y la liquidación de la sanción nos dio 54.878.000. ¿De dónde salió esa cifra? Esa cifra sale de lo siguiente. Entonces, se toma el impuesto a cargo, que son los 30 millones, y le aplicamos el 10% por cada mes o fracción de mes. Entonces sería 3 millones por 7 nos da 21 millones. Entonces, 30 millones por el 10% por 7 meses da 21 millones. Y los 30 millones más los 21 millones nos da un impuesto a pagar de 51 millones de pesos. ¿Ok? Ahora bien,
Recordemos que por cada mes o fracción de mes que pase sin cancelar la obligación, deberá responder por intereses de mora, que esto es lo que realmente termina afectando al contribuyente, ¿ok? Que se suman al valor de la sanción. En ese caso se debe realizar un cálculo totalmente independiente donde hay que tomar como base el valor del impuesto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para calcular el valor a pagar por concepto de intereses, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, hay que calcular los días de cada mes que se encuentran en mora. Hay que identificar las tasas de usura expedidas por quién, por la superfinanciera. Y tercero, la operación a realizar es multiplicar el valor de la retención o del impuesto por la tasa diaria de usura. Y es que ahí es en donde esto devora al contribuyente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tenemos acá la tasa, digamos que para el cálculo de la tasa de interés, tenemos que aplicar esta fórmula. 1 más lo que es ay, ¿qué significa la T? No me acuerdo, T. Se me olvidó la T, espérenme y ya me acuerdo. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Nos dice, tenemos que la tasa de usura para el mes de mayo de 2020 fue del 29,01%. Esta tasa la debemos convertir a tasa nominal, que es esta. Tasa nominal, y esto es tasa efectiva. ¿Ok? Entonces, tasa nominal es igual a 1 más la tasa efectiva a la 1 sobre n, que estos son los periodos, menos 1 por n. Así se calcula. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos ahorita valores en la fórmula. Entonces, tasa nominal es igual a 1 más la tasa de interés, que es del 29,01%. Digamos que aquí está en términos porcentuales. Al convertirla a un valor numérico nos da 0,2901 a la 1 sobre 12 meses. ¿Por qué 12? Porque como nos dio en menos de, como la norma nos dice que tenemos que calcular es la tasa de interés por cada mes de mora, y cada mes de mora tiene una tasa de usura diferente porque las tasas de interés van variando. Entonces nos toca hacerlo de esta manera. 1 sobre 12 menos 1 por 12, ¿ok? Que es simplemente reemplazando aquí los términos. N por N, tasa efectiva, que es el 29,01, y eso nos da toda la tasa nominal. Esta operación, ¿qué hace? Recuerde, primero resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, tasa nominal es igual a 1,29001, y esta división nos da 0,0833333 menos 1 por 12. Eso nos da tasa nominal es igual al 0,0214535 por 12, y eso nos da que la tasa nominal es del 25,75%, ¿ok? Del mes de mayo. Entonces, la tasa efectiva anual del 29,01% equivale al 25,75 anual nominal. Ni hagan las cuentas ahorita porque esto está completamente disparado, ¿ok? Esas tasas de interés están por el cielo. Entonces, si usted tiene una deuda o un cliente suyo tiene una deuda, acérquese lo más pronto posible a la DIAN para hacer un acuerdo de pago y que le disminuyan esa tasa de interés al 50%. Y la tasa anual nominal del 25,75% equivale al 2,15% mensual nominal. ¿Ok? Ahora, la tasa mensual nominal del 2,15% equivale al 0,072% día. ¿Ok? ¿Por qué día? Porque nos toca contemplar, digamos que el cálculo se hace es por días, aquí ya no es por meses, sino por días. Si nos da el mes, pues vamos a utilizar la tasa nominal del 25%, del 25,75, y si nos toca empezar a calcular por días, entonces nos vamos a tener que ir bajando de a poco en poco. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, en mayo fueron 13 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que del 17 de mayo al 31 de mayo, entonces,
Voy a contar con los dedos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Da 14, profe. Ok, Hasta pero hay, 31 da 14. sí, pero hay que tener en, perdón, 31 sí, de mayo. 30. sí, ok, pero hay que tener en cuenta que en cálculos de intereses, los intereses se hacen siempre con base en 360 días, no en 365 días, ¿ok? Ay, Entonces, no importa el mes por lo que se cuenta por día, profe. pues digamos que en este tipo de casos se hacen las cuentas sobre 30 y vamos a verlo Ok, aquí. listo, profe. Entonces sí Mira, serían 12 días. bueno, pero espere porque aquí en agosto sí contamos los 31 días y en julio también los 31 días. Bueno, mi chica, me quedó mal. Y octubre también tiene los 31 días. Ahí está bien porque es 18, 19, 20, 3 más 10, 13. Sí, ahí sí Julio está mal porque son 31, serían 30, agosto sería 30 y octubre serían 30 días. Pero de acuerdo, eso es lo que estaba diciéndole, de acuerdo a la orientación que usted nos dio la vez pasada de cómo se liquidan los intereses diarios, tenía uno que contar los días porque no dice días hábiles, sino días calendario. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿saben qué? Es aquí mayo donde tengo el inconveniente. Este es 14 días. Y es que este sí no tengo cómo arreglarlo porque esto lo copié de Excel. Espérenme a ver si... No, esto es una imagen que copié, entonces no me lo deja. Bueno, digamos que en este tipo de casos, eh, supongamos que aquí estamos hablando de 18, que aquí nos dice no 17 de mayo, sino 18 de mayo. Es como la fácil de arreglar. Aquí Sí, 18 para de que mayo. Ese 18 de mayo nos dejaría aquí los 13 días del mes de mayo, los 30 días de junio, los 31 de julio, los 31 de agosto, los 30 de septiembre, 31 de octubre y los 10 días de noviembre. Contemos noviembre, sí, 10 de noviembre. Y digamos que aquí lo que hicimos es básicamente, vuelvo y les digo, esto lo saca uno, esta tasa de usura la saca uno de la superintendencia financiera. Estos no son datos que pues, uno pueda imaginarse que usted diga, 29,01, entonces dejémoslo en 29. No, ahí toca ser muy exacto con esa tasa porque la DIAN es experta en hacer este tipo de cálculos y ella sí lo saca correctamente y ahí podemos entonces, si nosotros hacemos redondeos, ahí vamos a estar cometiendo errores. Si usted redondea hacia arriba, no hay problema, pero si usted redondea hacia abajo, el problemita es la grande. ¿Ok? Entonces, tenga eso presente. Aquí nos dice entonces que la tasa de usura es del 29,01 y la norma, y aquí porfa me ayudan a multiplicar, el 0,072 diario nos da en 0,072 por 13, ¿cuánto les da? 72 por 13. 0,936 me dio a mí, profe. A mí me da 1,7836. ¿Me repite, profe? ¿Cuánto es el 0 qué? 0, El 0, 0,070. sí, Ah, 0,072. 2 por 13. Ah, sí. Por También me 13. acá 0,936. Tienes toda la razón. 0,936. Aquí Sí, porque me dio profe. 0,073 miércoles. Porque usted está tomando la tasa diaria, profe. Usted está colocando ahí la tasa diaria de usura, entonces ahí da 0,73 porque es lo que usted está trayendo del ejercicio de acá, del anterior que le dice que la tasa es 0,073, profe. Pero 0,73. Espérenme. Diario, pero 2,15 dividido 30.
Y estos 13 días por el 0,0737978. Da 0,9593. No, no puede ser. Creo que yo multiplico Ah, 3. bueno, pero espera, ¿sabes qué? Es el 0,073 de, creo que es del, espérame, yo hago la operación, busco aquí la calculadora. No. Entonces nos dice que hay que tomar como base el valor del impuesto, o sea, los 30 millones. Entonces, aquí sería 30 millones, bueno, básicamente lo que hacemos es lo siguiente, 0,07379780 por 13 por los 30 millones, da, pero esto está en términos porcentuales, entonces hay que dividirlo entre 100. Ay, se me perdió. Sí, profe, sí da. 87,811. Sí da. ¿Sí? Sí, Por profe. 13 por 30 igual dividido 100. 287.811. Perfecto. Sí. Lo otro igual, Sí, entonces, profe, todas están bien y la suma también está perfecto. bien. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pero entonces miren lo complicado que es. Por 7 meses estamos pagando 3.878.344. Eso nos da un valor a pagar de, por un lado, lo que tenemos que pagar del impuesto, los 30 millones, más la sanción que nos dio 21 millones, más los intereses por mora que nos dieron 3.878.344 pesos. Eso nos da un total a pagar de 54.878.344. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ese tipo de cálculo de intereses hay que aplicarlo a todos los ejercicios que habíamos hecho. ¿Ok? Porque eso implica que no es solamente el hecho de cobrar, de pagar una sanción, sino que la DIAN también le dice, pero espera un momentico, porque es que esa sanción, eso tiene intereses, porque esa es una plata que yo tengo ahí quieta, y esa plata tiene que tener un tipo de interés, y la tasa de interés que nos cobra es la de usura, o sea, la tasa más alta que hay en el mercado. Entonces, Perdón, la tasa que cobra es la que yo voy a pagar hoy, miro la tasa de hoy, ¿cierto? sí, la de usura. Sí, la de usura, pero la de hoy, el día que voy a pagar. Sí, exacto. Ese día, el día que va a hacer todo el pago, toman esa tasa de usura y comienzan a mirar cuánto fueron los por meses, cuánto es por día, es decir, básicamente hacer este tipo de operación, que es mirar la tasa efectiva anual del 29,01 equivale al 25,75% anual nominal, es decir, esa tasa que te sale de usura hoy está como que en el 45%, hay que convertirla a anual nominal. Y esa anual nominal hay que convertirla luego a mensual nominal. Y esa mensual nominal hay que convertirla a diaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque van a haber días en los que vamos a tener, como nos pasó con mayo, como nos pasó con noviembre, que es única y exclusivamente por los días que aparece ahí. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, hay que hacer ese tipo de cálculo, hay que extraer esa tasa que
pues la norma, y les recomiendo muchísimo ahí dejar como soporte un pantallazo o una impresión de esa tasa de usura de donde la extrajo para poderla anexar, tenerla ahí como uno de los anexos y con base en eso hacer toda la liquidación. ¿Ok? Bueno, ya para otro caso, digamos que aquí ya entramos a otro tipo de sanción. Habíamos visto digamos que vamos a entrar ahora a ver lo que es la sanción por no declarar. Esa sanción por no declarar, mmm, digamos que tiene varias connotaciones. Lo primero es que la sanción por no declarar consiste en una multa económica, como todas, que son multas onerosas, pero son unas multas que se imponen al contribuyente que, estando obligado ese contribuyente a presentar una determinada declaración, no lo hace. Y esa sanción por no declarar está regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario, que es el que tenemos acá en pantalla. Ese artículo 643 dice, en el caso de que la omisión se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Entonces, básicamente aquí lo que nos dice es, esa sanción por no declarar, que los contribuyentes que omitan la presentación de las declaraciones tributarias serán objeto de una sanción equivalente al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted la DIAN lo buscó, fue y le golpeó, fue y le mandó correos, le mandó cartas a la casa y usted no respondió nunca, pues la DIAN, ¿qué opta? La DIAN dice, se perdió, muy bien, entonces yo le voy a hacer la declaración. Ese yo le voy a hacer la declaración lo hace con base en esas consignaciones bancarias o esos ingresos brutos de ese contribuyente y digamos que dice acá, que determine la administración tributaria por el periodo al cual corresponda la declaración no presentada o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. Es decir, la DIAN le arma la declaración como ella quiera, con la información que a bien tenga a disposición. ¿Ok? Profe, y se imagina aquellos que prestan su cuenta para que le consignen todo y que Uy, no presente tenaz. declaración de renta. Terrible, esa es la peor práctica que se puede cometer. Pero hay que Pero lo hacen. Claro que sí, sí, últimamente no. Yo sí he dicho, y también eso que tienen la costumbre de trasladar de una cuenta para otra cuenta. Y entonces le digo, sí, ustedes están haciendo doble porque la DIAN no le interesa preguntarle si usted lo trasladó de su cuenta y lo pasó a su otra cuenta. ¿Para qué hace eso? Eso está exacto. cargando usted sus ingresos igual. Pero la gente, aunque ya últimamente han tenido un poquito más de conciencia porque es verdad. Antes era, no, es que necesito consignar y no tengo cuenta y me van a consignar no sé qué. No, consignen mi cuenta. Y prestaban la cuenta y dele Exacto. que... Y aparte de eso, iba esa señora, porque por lo general es a las señoras que uno le, ay, venga, déjeme meter esa plata. Y tengo un amigo que es youtuber y el hombre utiliza a la suegra para eso. Eh, y yo le digo, pero viejo, la van a descubrir, van a decir, bueno, ¿y ella de dónde está moviendo esa plata y no tiene, no sale reportada por nómina electrónica, por ningún lado sale, a excepción de, y ese es un gran problema, cada que uno va al Éxito o a Jumbo, ay, quiere comprar unas gotitas de no sé qué le llaman, con Y las da el vueltas número que de le quedan. cédula. Y da el número de cédula y lo Exactamente. funciona. Y Y con uno eso, dice, pero ¿por qué si compré en el Éxito 3.000 pesos y fui de uno y compré 4.000 pesos? Y eso sí, pero es que súmele diariamente y anualmente. Eso es lo que pasa cuando uno da los certificados de ingresos a una persona con salario mínimo. Entonces uno le da una certificación por 12, 15 o 20 o 18 millones de pesos y le dice, ¿en qué momento le pagaron? Entonces le dice,
Empecemos porque el mínimo es 1 millón de pesos. Ahí son 12 millones, más las vacaciones, más las cesantías, más esto. Usted tiene unos extralegales, aparte de eso, que corresponden a no sé qué. Súmele y verá que eso le da. ¡Ay! No puedo creer, le dije, es que cuando uno le entrega los certificaditos, uno es todo condensado, entonces ahí es cuando uno ve toda la cantidad que ha movido. Sí, eso es lo peor que uno puede hacer en los supermercados. Ay, que acumula puntos. Sí, tome la cédula y delátese usted solo con esas cosas. Bueno, Profe, entonces, mire dime. que en la empresa que era de transportadores, pues ya no se utiliza. Pero hasta hace, por ejemplo, allá todos los conductores nosotros le presentábamos la declaración de renta, porque ellos los anticipos se los consignaban en las cuentas personales. Y entonces, claro, todos con esos ingresos, pero pues se veía reflejado que era para los gastos de los viajes. ¿Pero anticipos o viáticos? No, anticipos para el viaje porque era para pagar el ACPM, los peajes, todos los gastos del viaje. Todos Ah, los ok, gastos. ok. Pero entonces, cuando ya dijimos, vinculemos los conductores a la empresa, en este momento están todos en Cotrasur. Entonces, Cotrasur, ¿qué dijo? A cada vehículo le van a colocar una cuenta. Entonces, ya ahí todo se refleja por Cotrasur y Cotrasur le descuenta a uno, le suma o le quita. Pero entonces ya se quitó ese problema de hacerle la declaración de renta a los conductores por ese concepto. Pero sí hay mucha gente de ese gremio que sí todavía utilizan las cuentas personales de los conductores para hacer ese ejercicio y no les colaboran ni siquiera con hacerles la declaración. A los pobres muchachos les toca que conseguirse quien se las haga, quien les colabore, que una cosa que la otra. No, terrible. Sí, los meten en ese problema y no los ayudan a salir de eso. Sí, señor. Qué Así vaina. Ok, entonces básicamente aquí lo que nos dice es que la sanción que se impone por no presentar una declaración no exonera al contribuyente de presentar la declaración. Y si no lo hace, pues ¿qué hace la DIAN? La DIAN puede proferir una declaración o lo que se conoce en términos tributarios como una liquidación oficial. Y en este caso, hay tres posibles bases para calcular la sanción por no declarar. El total de consignaciones del periodo no declarado, el total de ingresos brutos del periodo no declarado o los ingresos brutos de la última declaración presentada. O sea, la DIAN vuelvo y le digo, este es el peor escenario. Cuando a usted la DIAN le manda una liquidación oficial, usted ya se metió en el problema más grande, a menos que haya iniciado mal el proceso la DIAN y todo eso se caiga. Pero si ya llegó usted a esta instancia, échele la bendición a eso y vaya y hable con la DIAN y trate de llegar a algún acuerdo de pago, porque eso es de lo más caro que hay a nivel de sanciones. ¿Ok? Caso práctico, entonces nos dice, esta señora Celeste Escobar tenía plazo para presentar su declaración de renta hasta el 11 de septiembre del 2021, pero por razones personales terminó cumpliendo con su declaración el 20 de noviembre. Es decir, presentó un atraso de 3 meses. Supongamos que el impuesto a cargo es de 5 millones. Así las cosas, tenemos lo siguiente. Fecha oportuna de la declaración, 11 de septiembre de 2021. Fecha en la que realizó la declaración, 20 de noviembre del 2021. Se ha recibido emplazamiento, no hemos recibido todavía. Impuesto a cargo, 5 millones. VT del año en que presentó la declaración, 36.308. Sanción mínima, 363.000. Meses o fracción, 3 meses. Entonces, bueno, aquí la sanción nos da en 750.000. Básicamente, lo que se hace es, se toma ese impuesto de los 5 millones, se le aplica el 5%, teniendo en cuenta que no se ha recibido emplazamiento por declarar por cada mes o fracción de mes, que equivale a 3 meses. Entonces, 5 millones por el 5% por los 3 meses nos da 750.000. El monto máximo de la sanción es del 100% del impuesto a cargo, que para efectos de este ejercicio corresponde a 5 millones.
Es decir, no nos podemos pasar, cuando no hemos tenido declaración, no nos podemos pasar del impuesto que tenemos que pagar. ¿Ok? Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que se generan intereses sobre el valor a pagar con una tarifa promedio del 30% anual. O sea, siempre que se haga la liquidación de la sanción, hay que incluir todo el temita de los intereses. Y la sanción por no declarar, determinada conforme lo dispone el artículo 643, se puede reducir hasta el 50% de su valor en los términos del parágrafo segundo del mismo artículo. Y aquí nos indica cuál es, digamos que aquí nos habla básicamente del artículo 715, que nos indica acerca del emplazamiento previo por no declarar. Y nos dice, quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos previa comprobación de su obligación para que lo hagan en el término perentorio de 1 mes, advirtiéndoseles de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión. El contribuyente responsable, agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento deberá liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad en los términos previstos en el artículo 642. Y el artículo 716 dice, consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo de emplazamiento, dice que vencido el término que otorga el emplazamiento el emplazamiento de que trata el artículo anterior, o sea, este mes, sin que se hubiera presentado la declaración respectiva, la DIAN procederá a aplicar la sanción por no declarar prevista en el artículo 643. Y la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia 20463 del 16 de noviembre de 2016, indicó lo siguiente. Así, el emplazamiento para declarar es el requisito previo que se debe expedir en garantía del derecho de defensa para la imposición de la sanción por no declarar y para formular la liquidación de aforo. Es decir, si no hay un emplazamiento, todo de por medio se cae. Y esto pasa con mucha frecuencia en la DIAN. A veces la DIAN comienza a mandarle simplemente, oiga, lo invitamos a que liquide su impuesto de renta porque no vimos que no lo presentó. Evítese sanciones. Ya con eso se acabó el caso. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando empecemos a ver todo esto desde la óptica de un abogado defensor. ¿Listo? Entonces dejémoslo ahí. Profesor, yo se lo comenté, eso que había llegado era una invitación. Exacto. Una invitación a corregir la declaración. Y después, y se presenta, o sea, se le presentó los descargos y ellos contestaron, es que en nuestra circular anterior número tal, le hicimos fue una invitación, o sea, lo volvieron a reforzar de que ellos habían hecho una invitación a hacer de corrección a la declaración. Sí, eso pasa con mucha frecuencia, por eso hay que tener en cuenta ese tipo de casos. Y uno lo que hace es, ya después pides que se archive el caso porque la DIAN arrancó mal el proceso. Entonces ya es culpa de ellos precisamente de eso. Pero yo sugiero que si así llegue la invitación, es mejor contestarla. Sí, vale la pena y es una muy buena práctica. Eso sí, digamos que siempre lo recomendable. Aunque, pues muchos dicen, no, yo me quedo callado porque ya cuando uno habla con un abogado tributarista le dice a uno, quédese callado, fresco, eso no va a pasar nada. Ya ahí la embarraron, entonces déjelo que siga y que siga y que siga. Usted siga tranquilo, que nosotros respondemos al final cuando ellos nos manden ya la liquidación oficial. Y uno dice, bueno, por aquí llegar hasta allá. Pues más bien pare eso de una vez, ¿sí? No hay sea que usted se pone a darle largas y de pronto ellos se salen con la suya o puede ser que, qué sé yo, como sacan tantas normas, tantas leyes a diario, pues por ahí haya algo raro en ese tipo de situación. Bueno, entonces los dejo, me tengo que pasar a la otra clase que hay una serie de exposiciones. ¿Estas diapositivas? Sí, entonces las voy a subir debajo de este video, de esta sesión, se las publico para que ustedes las tengan acceso a ellas. ¿Okay? Sí, debería publicarnos las de todas las clases, que están súper chéveres, esta clase es súper buena. Ay, muchas gracias. Pero sí, aquí están todas las diapositivas, entonces no te preocupes que aquí está todo el contenido, ¿ok? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Ok, bueno. Bueno, les agradezco mucho la asistencia, gracias por sacrificar esta parte del día de descanso.
y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Listo, profe. Muchas Gracias a usted, Feliz profe, que noche también a lo todos. sacrificó. Gracias, profe. No, para nada, tranquilo. Porque bueno, no sé, desde que estoy, creo que sí, es el segundo profe que a pesar de los lunes festivos dicta la clase, porque no todos dictan la clase en festivos. No todos, profe. Qué vaina. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, los dejo. Cuídense mucho. Muchas gracias por todo y les deseo lo mejor. Descansen. Buenas noches, profe. Gracias, Chao. feliz noche, que Dios los bendiga, chao. Gracias.